Muy buenos días a todos los que nos acompañan al seminario web del día de hoy. Entonces, la idea de hoy es que ustedes puedan conocer los fundamentos básicos del cumplimiento normativo. El objetivo es que entendamos la importancia del cumplimiento normativo dentro de las organizaciones con el fin de evitar que se puedan generar multas, daños, sanciones, entre otro tipo de riesgos. Bueno, la persona que nos va a acompañar hoy es nuestro consultor Fernando Bernal. Fernando es ingeniero de sistemas con experiencia en procesos de administración y gestión de riesgos operativos en el sector financiero. Cuenta con amplios conocimientos en metodologías para identificar y calificar tanto riesgos como controles. Asimismo, amplio conocimiento en normativas y estándares internacionales como Basilea II, el estándar australiano Sarbanes-Oxley, COSO-RM y la ISO 31000. Hola Alejandra, ¿me escuchas? Muy buenos días. Hola Fernando, sí, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Listo, bueno, entonces el Bueno, escenario es todo tuyo. bueno, muchas gracias Alejandra por tu presentación. Como tú muy bien lo dijiste, la intención con este webinar es que ustedes conozcan un poco más de todo lo que tiene que ver con la parte de cumplimiento normativo y que lo puedan aplicar a sus empresas o a sus entidades como ustedes mejor lo vean adecuado. Bueno, entonces, como les comentaba, la agenda del día que vamos a tratar el día de hoy es los objetivos como tal de este webinar, cuál es la función de cumplimiento, qué es el cumplimiento normativo, cuáles son sus principales funciones, el riesgo de cumplimiento, qué es el riesgo de cumplimiento, la gestión de la parte de riesgos de cumplimiento y todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión de cumplimiento normativo. Bueno, entonces, como bien lo decíamos en un principio, el objetivo de este webinar es dar a conocer los elementos básicos del riesgo de cumplimiento y la función de cumplimiento. Es muy importante dar a conocer estos temas teniendo en cuenta que las entidades no le dan a veces tanta importancia o no existen estructuras organizacionales sólidas que tengan un enfoque claro en el tema de cumplimiento normativo dentro de las empresas o entidades y que el manejo a veces no es muy fuerte en esta parte. Lo que comúnmente se ve dentro de las organizaciones es que se delegan estas funciones a un personal no apto para realizar las funciones de cumplimiento, pero no con un enfoque un poco más amplio con el que deben aplicar un buen gobierno corporativo. Y el cumplimiento normativo viene desde hace mucho tiempo. En el año 2003, el Banco Internacional de Pagos, publicó un documento consultivo denominado La función del cumplimiento en los bancos, el cual presentó los principios generales para una adecuada gestión del riesgo de cumplimiento y las primeras pautas para la implementación de una función de cumplimiento con una herramienta que buscaba fortalecer las mejores prácticas en una supervisión bancaria. También existe la ISO 9600 que ofrece los lineamientos para implementar el cumplimiento normativo o compliance como parte esencial de un buen gobierno corporativo. Entonces, eso es lo que hemos venido mirando de todo lo que tiene que ver con la parte de cumplimiento normativo. Adicional a esto, bueno, hay personas que confunden el tema de cumplimiento normativo con un área que es parecida a la oficialidad y cumplimiento. Son dos áreas totalmente diferentes, cuyos enfoques son totalmente diferentes. El área de oficialidad y cumplimiento es las principales funciones es velar o proteger la entidad financiera frente a delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo. Y en cambio, cumplimiento normativo se enfoca en toda la parte de normativa, regulaciones, dar a conocer las leyes, reglamentos y otras cosas adicionales que ahorita lo vamos a mirar. Entonces, en esta parte, la función del cumplimiento, ¿qué es realmente el cumplimiento normativo? El cumplimiento normativo es una función de las empresas para garantizar que se respeten las normas y se cumplan las leyes vigentes.
Esta función se encarga de asesorar, de monitorear los riesgos de posibles incumplimientos legales en la empresa y prevenir el riesgo de cumplimiento. Entonces, dicho de otro modo, la función del cumplimiento será el conjunto de funcionarios especializados o áreas encargadas de traducir las leyes, las regulaciones, los reglamentos que tiene la entidad, medidas de gestión concretas que van más allá de un tema de asesoría legal, sino que incorporan una gestión un poco más activa frente al riesgo y el control. Esto se traduce en pasar de un modelo clásico de la función de cumplimiento encargado de comunicar leyes, normas, reglamentos al interior de las entidades y de brindar asesoría sobre la aplicación o no de las mismas. Esta función que se desarrollaba tradicionalmente por las áreas legales, con limitaciones naturales, obviamente también de no conocer casi todos los procesos, con precisión los procesos o funcionamiento de áreas comerciales o áreas de operaciones, en una función de cumplimiento con una labor más concreta para garantizar esa implementación del marco legal existente y ejercer una función independiente de supervisión y control interno. Eso en todo lo que tiene que ver con la parte de lo que es el cumplimiento. Ahora, algo muy importante también, la forma en que se dirige el área de cumplimiento o compliance depende de una serie de características o componentes que tiene la organización, el tamaño de la organización o la entidad, de su naturaleza, de los temas de complejidad o la extensión geográfica que pueda tener la compañía, junto también con el marco legal regulatorio bajo el cual opera o que se rige. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestro órgano regulador o quién nos vigila a nosotros como entidad. Entendiendo eso, ¿cuáles serían las organizaciones que deberían implementar un sistema de gestión de cumplimiento? Toda la parte de las empresas públicas o aquellas que desarrollen su actividad en el sector altamente regulado, así como las grandes compañías, hasta las pymes y entidades financieras. Obviamente que las entidades financieras están dentro de los sectores altamente regulados que deben implementar un sistema de cumplimiento normativo. También es necesario definir el sistema de cumplimiento en todos los departamentos de las empresas y formar a todos en todo el valor que aporta el tema del cumplimiento normativo, desde la alta dirección hasta cualquier trabajador, pasando esto pues obviamente por todos los mandos intermedios y también incluir en esta parte a la parte de proveedores y clientes. Entonces, todo eso se aplica en la función de cumplimiento y las entidades que deben cumplir con esa parte. La función de cumplimiento, como lo decíamos, es tanto más compleja, cuanto más normativas u obligaciones se proyecten sobre la organización, la complejidad puede alcanzar un grado que precise responsables de cumplimiento en diferentes ámbitos o en diferentes bloques específicos. Tema de prevención penal, prevención de datos personales, competencia, medio ambiente, el marco regulatorio específico del sector, etcétera, o entre otros. Entonces, el cumplimiento será un factor que condicionará un cambio de la cultura empresarial y además permitirá recobrar, los valores de la actividad empresarial basados en todo el tema de buenas prácticas regidas desde la transparencia. Entonces, unas responsabilidades de esta área como tal es que vigila el cumplimiento tanto de la norma externa como de la norma interna, puede gestionar la implementación de un proceso que administre el riesgo de cumplimiento normativo, informa y asesora a la alta gerencia o al directorio, junta directiva, sobre todo lo que tiene que ver con la parte del cumplimiento normativo. Esto es lo que fortalece como tal el área de cumplimiento normativo. Ahora,
Dentro de esta área tan importante existe pues también una persona que se va a encargar de llevar a cabo también otra serie de funciones y guiar a la entidad sobre todo el tema del cumplimiento. Comúnmente lo conocemos como el Compliance Officer. Y obviamente la figura del Compliance Officer no debe ser visto como una figura que solo esté para vigilar o controlar sanciones, controlar y sancionar, sino principalmente se ha de tener un efecto preventivo para canalizar las dudas de los integrantes de la empresa o corporación, en concreto del cumplimiento de las normativas internas. El verdadero efecto preventivo requiere una constante formación como tal de las personas que integran la entidad, pues de lo contrario no es posible pasar de la noche a la mañana y que se conozcan y se cumplan adecuadamente las normativas internas. Entonces, algunas responsabilidades que tiene el Compliance Officer es mantenerse alerta de nuevas normas o interpretaciones de las mismas que afecten la operatividad del negocio, informando y asesorando de ello a la alta dirección, establecer mecanismos de vigilancia, control que permitan detectar incidentes de cumplimiento, incluyendo medidas que permitan consolidar una cultura de cumplimiento. Esto normalmente se puede hacer a través de ciclos de formación y campañas de sensibilización internas. Otro punto, recopilar la información relevante de cumplimiento, informar periódicamente a la máxima dirección de los aspectos críticos previamente ya recopilados y analizados, proponiendo y ejecutando como tal acciones de mejora que sean aprobadas por diferentes áreas involucradas en esta parte. Otro aspecto, poder optimizar las políticas, procedimientos y controles de cumplimiento, de forma que se eviten tanto las lagunas como las duplicidades, tratando de conseguir los objetivos del cumplimiento en varios bloques normativos o que afecten a diferentes áreas en ese tema de la normatividad. Algo adicional también, poder hacer una integración de las políticas, procedimientos y controles de cumplimiento dentro de la operatividad ordinaria del negocio, de forma pues que se pueda, que se desarrolle con normalidad y no de manera paralela a los mismos. Para desarrollar sus cometidos existen normativas internacionales, normas que faciliten directrices útiles para estructurar un sistema de gestión de cumplimiento. Estas normas pueden recopilar buenas prácticas al respecto, de modo que puedan adaptarse a las medidas de la organización adecuadas para el buen funcionamiento del cumplimiento y desarrollar su cometido. Caso está, como lo mencionábamos anteriormente, la norma ISO 9600, que ofrece todo el tema de los lineamientos para todo el tema de cumplimiento y que es parte esencial, como lo mencionábamos, del buen gobierno que se puede manejar dentro de las entidades. Habiendo entendido esas responsabilidades y teniendo en cuenta que decíamos que el responsable o el compliance officer no queremos verlo como una figura de que nos puede sancionar o de que nos está vigilando constantemente, él también aporta en orientar al personal de la empresa respecto a la importancia del cumplimiento normativo y las responsabilidades que se derivan en algún caso de incumplimiento. También poder asegurar la existencia de procedimientos, controles para garantizar que las empresas cumplan con estas decisiones adoptadas y las funciones encomendadas a cada uno de ellos. Proponer también de igual manera a la alta dirección general medidas correctivas en caso de que se presente alguna falla en la aplicación de todo el tema de cumplimiento o se presenten fallas en las diferentes áreas de la organización o de la entidad.
Esto es lo que venimos mirando en todo lo que tiene que ver con las funciones, lo que es el cumplimiento normativo, cuáles son esas funciones de esa área y cuáles serían esas funciones de la persona que se encarga de guiar a la empresa en estas prácticas. Ahora vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la parte del riesgo de cumplimiento. Según el Comité de la Supervisión Bancaria de Basilea, el riesgo de cumplimiento se define como el riesgo de sanciones legales o normativas, pérdida financiera material o pérdida de la reputación que una entidad financiera puede sufrir como resultado de incumplir todo el tema de las leyes, la parte de sus regulaciones, la parte de normas, estándares de autorregulación de las organizaciones y códigos de conducta aplicables a sus actividades. Así es como lo define Basilea el riesgo de cumplimiento normativo. Existen también dos tipologías potenciales de riesgos asociados al riesgo de cumplimiento, pues el impacto adverso puede manifestarse en resultados en todo lo que tiene que ver con el capital o con las expectativas de desarrollo de negocios de la entidad, como consecuencia de temas sancionatorios o deterioro de la reputación. El tema de sanciones va relacionado a la parte del riesgo normativo, el tema del deterioro reputacional es un riesgo normativo que puede darse a consecuencia de un riesgo reputacional. Entonces aquí en esta parte, el riesgo normativo, este se da cuando el incumplimiento de la ley, las normas, los estándares o los códigos de conducta se traducen potencialmente o pueden traducirse en sanciones para la entidad por parte de los organismos competentes, las partes que nos vigilan, la parte que nos rigen, cuál es el órgano al que nosotros debemos enviar información, etc. El riesgo reputacional, este se puede materializar en el deterioro de la reputación de la entidad, que potencialmente puede provocar un impacto adverso en los resultados del capital, en las expectativas de los desarrollos de los negocios de la entidad, pudiendo tener varias causas y un deterioro que considera un riesgo de cumplimiento cuando trae su origen del incumplimiento de alguna normativa que resulte aplicable a la entidad. Entonces tenemos esos dos conceptos ahí en esa parte. Y dentro de los riesgos de cumplimiento, ¿qué puede acarrear a nuestra entidad? La falta de cumplimiento puede acarrear graves consecuencias, tales como impactos que pueden ser categorizados en temas legales, en temas financieros, en temas operacionales y en temas reputacionales. En el tema legal, nos podemos ver con consecuencias de medidas regulatorias o de temas legales contra la organización o sus empleados. ¿Y esto qué puede acarrear dentro de la entidad? Temas de multas, temas de sanciones, posiblemente hasta penas de prisión, decomiso de productos o la inhabilitación comercial de alguna de nuestros establecimientos o sedes dentro de la entidad. Perdón. En el tema financiero, los impactos negativos en los que respecta pues, a los resultados de la organización, posiblemente los mismos precios de las acciones, los posibles ingresos futuros de la entidad que no se puedan obtener por algún tipo de incumplimiento o la pérdida de confianza de los mismos inversionistas de la entidad puede acarrear estas consecuencias dentro de la parte financiera. En la parte operacional, eventos adversos tales como temas de algún tipo de embargo que nos pueda emitir algún ente o algún tercero también dentro de la entidad, o temas de cierres de las plantas en las que opera la entidad, oficinas, etcétera, que podrían afectar considerablemente todo el tema de la capacidad de funcionamiento de la organización.
Y por último, el tema de la reputación, todo lo que tiene que ver con daño a la reputación de la organización o la marca. Para nosotros es bien entendido que la marca de las entidades financieras es bastante importante y, no sé, decir que la mala prensa o la difusión en temas de medios de comunicación o la pérdida de confianza del cliente disminuye también la parte moral del empleado, etcétera, y acarrea toda esta parte de riesgos reputacionales sobre la entidad. Entonces hay que darnos cuenta que todas estas consecuencias impactan pues bastante dentro de las organizaciones o dentro de las entidades. Teniendo esta parte ya de haber validado el significado de los riesgos, lo que nos puede implicar alguna materialización de los riesgos y las consecuencias que pueden llevar a cabo estas materializaciones que se puedan presentar de los riesgos, nosotros tenemos que tener una gestión de riesgos de cumplimiento. Y dentro de esta gestión, una buena práctica es primero hacer una evaluación del riesgo de cumplimiento. Una evaluación del riesgo de cumplimiento entonces puede ayudar a las organizaciones a poder entender, a poder priorizar los riesgos de carácter legal, normativo, ético y reputacional. En concreto, pues todas las metodologías de evaluación de riesgo ayudan a las organizaciones a determinar, y esto lo vemos en todos los modelos de gestión de cualquier tipo de riesgo, ya sea operativo, reputacional, de lavado de activos, y para la parte de cumplimiento de igual manera, las razones por las cuales un evento de riesgo puede ocurrir o la probabilidad de que un evento de riesgo pueda ocurrir. También mirar cuál es la gravedad del impacto potencial de ese riesgo. Y de igual manera el grado de madurez del ambiente de control relacionado con la parte de los riesgos. Y dentro de esta parte también, ¿cómo se hace esa gestión de los riesgos de cumplimiento? ¿Cuáles deberían ser esas etapas de la gestión de la parte de los riesgos de cumplimiento? Tenemos unos conceptos claros, los que vienen a veces de las áreas de riesgo operativo, tienen ya unos conceptos claros de cómo se deben gestionar los riesgos y para todos este tipo de sistemas es similar a esa gestión de riesgos. Hacer una identificación de los riesgos, ya sea por cumplimiento, de riesgos de cumplimiento por todo lo que tiene que ver con la parte de procesos o funciones, hacer una evaluación de los riesgos de cumplimiento de igual manera, ya sea por procesos o por funciones, y hacer la mitigación de los riesgos, ¿listo? Esto se debe hacer de una manera continua, siempre estar identificando todas estas tres opciones que les acabo de mencionar y trabajar de una manera continua en todas estas partes. En la parte de identificación de los riesgos, identificar los riesgos de alto nivel, cuáles son esos riesgos que son más críticos dentro de la entidad o que se pueden, si se pueden materializar, nos van a acarrear pues algún inconveniente a la entidad. Evaluar la pertinencia del alcance de cada una de las áreas con los esfuerzos de cumplimiento. ¿Listo? Poder guiar el alcance del cumplimiento a través de la identificación de los riesgos. Eso en todo lo que tiene que ver con la identificación de los riesgos. Dentro de la parte de la evaluación y priorización, revisar los riesgos identificados, nuevamente, cuáles son esos riesgos que se detectaron, cuáles serán los más críticos, etcétera. Poder hacer una evaluación del impacto o la probabilidad y el nivel de vulnerabilidad de los riesgos como tal identificados. Si tengo normativas dentro de mi entidad que están próximas a vencerse, hay entidades que emiten información a sus entes reguladores periódicamente, si se incumple con algún tipo de emitir esa información a los entes reguladores, cuáles son esas sanciones, si pueden ser económicas, si pueden ser sancionatorias, etcétera.
revisar los riesgos calificados, no sé, a través de un modelo de juicios de expertos, ustedes pueden revalorar esa parte de los riesgos ya calificados, identificar también de la parte de los mismos incidentes que se han presentado, poder volver a recalificar esos riesgos identificados. Puedo identificar también las prioridades de los procesos y funciones, cuáles son esos procesos más prioritarios o cuáles son las funciones que más necesitan prioridad. Identificar los riesgos a nivel empresarial para actuar pues, y concientizar a la entidad de cuáles son esos riesgos también. Y ya por último sería la parte de mitigación de los riesgos. Como les decía, esto viene de cualquier sistema de gestión de riesgos, hacer un seguimiento a la planeación, identificar los propietarios para cada riesgo ya priorizado, hacer un plan de proyectos, generar planes de acción, planes de mejoramiento dentro de la tolerancia del perfil del riesgo como tal, implementar proyectos de mitigación del riesgo como tal ya priorizados. Eso en todo lo que tiene que ver con la parte de la gestión del riesgo o lo que nosotros debemos plantear en la parte del riesgo, en la gestión del riesgo. Ahora también existe, ¿cuál es ese sistema de gestión de cumplimiento? Y aquí vamos a hablar de la parte del desarrollo de una cultura de cumplimiento que exige que el órgano de gobierno, o sea, desde la alta dirección, de las cabezas mayores como tal de la dirección, tengan un compromiso visible, consistente y sostenido con un estándar común de comportamiento que se requiere en todas y cada una de las áreas de la organización. Igual, la ISO 9600 apoya todo esta gestión para que puedan adoptar una cultura de cumplimiento normativo. Y el sistema de gestión de cumplimiento está alrededor, como les decía, de comprender como tal a la organización, implementar la parte de controles, hacer un seguimiento y medición del desempeño y hacer una mejora y una revisión de todas las áreas en las que está involucrada la parte del sistema de gestión de cumplimiento normativo. Y hay algo adicional que también dentro de las estructuras organizacionales o dentro de los planes que se ejecutan dentro de un sistema de gestión de cumplimiento, está un PHBA que se puede vincular al modelo de gestión de cumplimiento, aparte de planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Cómo se interpreta esto dentro del sistema de gestión de cumplimiento? El apoyo para realizar el análisis del entorno interno y externo de la organización, poder hacer una identificación de las actividades cuyo contexto puedan darse de incumplimientos en función de los riesgos que deban ser prevenidos. En el hacer, asesorar sobre todo el tema de las acciones necesarias para poder eludir o minimizar los posibles riesgos que se puedan presentar. Alcanzar el cumplimiento a través de la comunicación, la designación de responsabilidades, formación y desarrollo de las competencias vinculadas a la compañía. En lo que hablaba en un principio, no necesariamente como existen áreas dentro de las organizaciones, pero sí van a haber personas que se encargan de esa parte del cumplimiento normativo, pero sí que tengan una buena formación y unas buenas prácticas y un desarrollo de esas competencias, dado el caso que no se cuente con una estructura organizacional dentro de la institución para la parte de cumplimiento. En la parte de lo que tiene que ver con el verificar, colaborar en la puesta en práctica de los planes y de las actividades que determinan el desempeño de la organización del sistema de gestión de cumplimiento. Y en el hacer, y en el actuar, apoyar en la definición de acciones para la mejora del sistema y de las actuaciones disciplinarias en algún caso
de incumplimiento, ya sea del personal o ya sea de la organización como tal, si se necesita pues hacer una actuación en esta parte. Eso es básicamente lo que nosotros, los conceptos básicos de la parte del cumplimiento normativo, todo lo que conlleva a lo que es la definición del cumplimiento, los aspectos funcionales y la parte del riesgo de cumplimiento normativo. Ahora, dentro del aplicativo, dentro de esta parte, nosotros también podemos automatizar ese proceso de cumplimiento. Nosotros como empresa, Pragmacero, contamos con herramientas que puedan automatizar ese proceso de cumplimiento. Y aquí me gustaría abordar, y ahora más adelante les muestro en un aplicativo, cómo se puede enfocar esa parte del cumplimiento normativo y automatizar un poco ese proceso. Y qué nos puede permitir automatizar ese proceso de cumplimiento normativo. Implementar de manera más eficiente un sistema de cultura corporativa, ética y conducta profesional. Una automatización puede apoyar el tema del cumplimiento de la ISO 9600 y las regulaciones de compliance locales también de cada país o sus propias normativas o códigos de ética que ustedes quieran gestionar. Gestionar adecuadamente la implementación de las diferentes normativas, tanto internas como externas, lo que mencionaba anteriormente, a través pues también de igual manera de la participación activa de diferentes actores o de diferentes áreas dentro de la entidad. Hacer como tal la identificación de esos riesgos legales u operativos también, a los cuales pueden estar expuestas las organizaciones por el no cumplimiento de alguna normativa o política y poder establecer como tal medidas de prevención y gestión y control. Y obviamente dar el seguimiento al porcentaje de avance de las normativas, cuánto hemos ido avanzando en cada una de ellas, si tengo fechas, límites de presentación o de presentación de informes que se deben cumplir, tener automatizado esto, tener una serie de alertamientos que yo pueda tener dentro de una herramienta me va a ayudar a que esos riesgos no se puedan materializar en algún momento por algún tipo de incumplimiento. Aquí en esta parte, entonces, yo les voy a mostrar dentro de una herramienta o dentro de nuestra herramienta de gestión de riesgos, cómo ustedes pueden documentar esas diferentes normativas o esas diferentes regulaciones y poderle hacer un seguimiento e identificar cuáles son esos riesgos que se pueden presentar y se pueden materializar, o cómo poder generar algún tipo de plan de acción o plan de mejora en este aspecto cuando algún riesgo de temas de cumplimiento se haya materializado. Dentro de una herramienta yo puedo identificar todas las normativas o todas las regulaciones existentes y dentro de cada una de ellas poder hacer una documentación formal de esa normativa, poder documentar, bueno, cuál es el nombre de esa normativa, cuál es esa descripción de la normativa que voy a hacer la evaluación o necesito ejecutar esa normativa, qué tipo de origen tiene esa normativa, si es externa, si es interna, si es algún tipo de decreto, si es algún código de ética interno, etcétera. Poder colocar unas fechas de cumplimiento, tanto de inicio como de finalización de esa normativa, en qué momento se deben cumplir. Y en la parte de ítems, categorizar todos esos artículos o todos esos ítems que se deben cumplir dentro de la normativa y también poder identificar dentro de cada ítem cuáles son esos posibles criterios de aceptación que debe de tener la normativa, cuáles son esos criterios entonces los cuales van a tener una aceptación para por fin irle dando un cumplimiento a cada uno de estos ítems. Esta herramienta entonces te va a poder identificar tanto las normativas, como tanto los ítems que se deben evaluar y los criterios de aceptación que debe tener y poder hacer un seguimiento. Va a haber una persona responsable de velar porque esta
normativa se cumpla, y van a haber unos responsables también por velar el seguimiento como tal y hacer el seguimiento a cada uno de los ítems de esa normativa. El aplicativo, las ventajas que me da es que ofrece también unos sistemas de alertamiento por ítems o criterios próximos a vencerse o que se están incumpliendo, por el no avance de alguno de los ítems como tal. El aplicativo me va a ir mostrando cuál es ese porcentaje de avance en cada uno de los ítems, si se han ido cumpliendo, o cuál es el porcentaje de avance de los cuales no se han cumplido en las fechas establecidas. Poder identificar dentro de la normativa la parte de cuáles son los procesos que están relacionados directamente a una normativa, o cuáles son esos posibles riesgos que se pueden materializar dado el caso en algún incumplimiento como tal de alguna de las normativas o por el mismo incumplimiento de alguno de los ítems. Entonces aquí puedo documentar o relacionar esa parte de los riesgos y tipificar ese riesgo, ¿no? Si es un riesgo como tal de cumplimiento o puede ser un riesgo operativo, etcétera. Documentar ese tipo de información. Tener en unos reportes gráficos como tal todo lo que tiene que ver con los avances de cada uno de mis ítems dentro de la normativa y poder hacer seguimiento sobre los mismos para poder ir visualizando este tipo de reporte o este tipo de información. Acá el aplicativo te permite relacionar esos seguimientos dentro de la herramienta. Si yo tengo aquí ítems sin evaluar, puedo ir contestando ese tipo de información dentro de la herramienta. Y dado el caso que si de algún criterio sale algún tipo de control también que se deba aplicar a la entidad, poder documentar o relacionar ese control que está relacionado a esa normativa o a ese criterio de aceptación que nació de esa normativa que nos están exigiendo o nos están planteando. Involucrar aquí o adjuntar, perdón, como información de soporte sobre cada uno de los criterios evaluados, o documentar las observaciones que se tienen de pronto del área de auditoría en relación a los criterios de aceptación que se están calificando. Eso en toda la parte de la documentación de lo que tiene que ver con la parte de las normativas. Y obviamente pues tener unos reportes más claros de si yo tengo diferentes normativas relacionadas en la aplicación, poder ver cuáles son las normativas en las cuales ya he tenido un 100% de avance, o cuáles son las normativas que de pronto están más quedadas y no se han cumplido con esa parte de esos criterios y toda esa información. Y por último, dentro de la herramienta, poder hacer esa identificación, ¿no?, de esos riesgos, mapear en una matriz como tal esos riesgos de cumplimiento. Aquí yo puedo identificar, no sé, estaba mirando ahí en la información, puedo identificar una matriz de riesgos de cumplimiento, donde voy a poder observar cuáles son esos riesgos de cumplimiento que ya he documentado, que ya he registrado, poder visualizar ese tipo de información, y aquí en la parte del detalle poder identificar, bueno, cómo está documentado mi riesgo, su información tanto inherente como residual, si se han presentado incidentes, si se han generado costos, poder documentar todo ese tipo de información o visualizar todo ese tipo de datos. Y aquí en los temas de las relaciones al riesgo, bueno, ¿cuáles son esos procesos a los cuales están identificados esos riesgos? La parte de los controles y la parte de las normativas. Y aquí en esta parte poder mirar si yo tengo algún tipo de normativa relacionada al riesgo y no está en su ejecución completa, que de pronto me puede acarrear, o cuáles son los incidentes que se podrían materializar y las posibles sanciones o temas económicos que me pueden acarrear el no cumplimiento de alguna de las normativas que están relacionadas directamente al riesgo. Eso básicamente sería todo el manejo de la parte de la identificación de la parte de las normativas dentro de una herramienta que les puede ser de mucha utilidad a ustedes dentro de las diferentes áreas que ustedes manejen, hacer como toda esa documentación
de la información, de las normativas, para estar, que el aplicativo te ayude como a automatizar esa parte y que te ayude a vigilar que esas normas se vayan cumpliendo a medida de que el tiempo pues, de las normativas tengan algún tipo de fechas de cumplimiento. Bueno, eso sería básicamente nuestra presentación de todo lo que tiene que ver con la parte del cumplimiento normativo, de todo lo que tiene que ver con las funciones y el riesgo de cumplimiento. Quedaría en esta parte poder validar si hay algún tipo de pregunta, algún comentario sobre lo que nosotros hemos presentado. Listo, Fernando, claro que sí. Bueno, muchas gracias por tu explicación, muy interesante todo lo que nos contaste. Entonces te voy a pues, presentar las preguntas que nos han colocado nuestros asistentes. Entonces aquí un asistente anónimo, no nos dejó el nombre, nos pregunta si el riesgo de cumplimiento y el riesgo normativo es igual al riesgo legal o los dos primeros, es decir, el riesgo de cumplimiento y el normativo, están incluidos dentro del riesgo legal. ¿Cuál es la diferencia si la hay? Básicamente, el riesgo de cumplimiento y el riesgo legal tienen su misma naturaleza. El tema del riesgo de cumplimiento, como lo mencionábamos, eh, es el no analizar todo el tema de normativas o todo el tema de las regulaciones que se pueden ver materializadas en algún momento. Entonces, el riesgo de cumplimiento y el riesgo legal básicamente están abordados dentro de este mismo sistema de gestión de riesgo de cumplimiento normativo. Listo, Fernando, muchas gracias. Aquí el señor David Cuadros nos pregunta si dentro del aplicativo es posible asociar a diferentes responsables y áreas para el seguimiento de las normas. Bueno, dentro de la aplicación como tal, nosotros en un proceso de automatización, la idea es que puedan estar vinculados dos tipos de personas en la parte de vigilar como tal la normativa. Un responsable que se va a encargar de vigilar la normativa y otra persona que se va a encargar de hacer el seguimiento. Y dentro de esta parte podemos vincular diferentes personas o diferentes áreas hacer esos seguimientos de las normativas que se pueden estar relacionando. Obviamente, una normativa está condicionada a que diferentes ítems o diferentes artículos estén relacionados a diferentes áreas, por lo cual sí va a haber esa separación también de funciones, ¿no? No únicamente se le va a dejar a una única persona hacer el seguimiento como tal de esos ítems, sino se puede involucrar a más personas o a más áreas dentro de esos ítems de la normativa. Listo. Bueno, aquí otro asistente anónimo nos pregunta, hola, ¿qué opinas de que el contralor, es decir, el auditor interno de una empresa, sea quien se encargue de hacer las funciones de compliance officer? ¿Es compatible o son demasiadas funciones o responsabilidades para una misma persona? Eso como lo mencionaba en un principio. Lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría de entidades no tiene una estructura organizacional. Si yo le cargo todo esto que acabamos de ver, que es bastante grande, a ese tipo de área o a ese tipo de personas, obviamente se va a sobrecargar de temas laborales o no va a cumplir con todas las funcionalidades que tiene que tener el tema del cumplimiento normativo. Entonces, sí debería haber una separación de roles en ese aspecto. Y mencionar también que obviamente cada una de las áreas, actualmente como se maneja, hay unas personas que están condicionadas para ejercer un poco el tema de cumplimiento, pero no con un enfoque pues tan amplio como un área de cumplimiento normativo. Listo, muchas gracias. Bueno, Vilma Montaño nos dice que si la presentación las podemos pasar. Entonces te respondo, Vilma, y pues a todos que si en el transcurso de la semana o de la próxima semana les estaremos compartiendo la presentación y las memorias de este webinar. Bueno, aquí el señor Luis Vindas nos dice, buenos días, referente al tema de cumplimiento fiscal, por lo general esta función en quién recae. Si bien es cierto, los impuestos son asociados a finanzas y presupuestos, es uno de los principales temas regulatorios de los países.
El tema del riesgo fiscal obviamente va a recaer dentro del área también de cumplimiento. Como son temas que las entidades deben emitir a sus entes reguladores cierta información periódica, el riesgo del incumplimiento de alguna información recae en la parte del riesgo de cumplimiento normativo. Ok. El señor Alexis Ortega nos pregunta si es posible tercerizar toda la función de cumplimiento. No, la parte de tercerizar, o sea, que otra organización, otra entidad venga a hacer esa parte de cumplimiento normativo no es manejable. Se tiene que entender muy bien el negocio, entender todas las áreas como tal, de todo lo que tiene que ver con la parte de sus procesos para poder ejercer un buen cumplimiento normativo. Entonces, tercerizar esa parte dejaría como no ser de buena práctica para la parte de una buena gestión del gobierno y cumplimiento. Listo. Arlene Contreras nos pregunta si la identificación de los riesgos debe hacerse teniendo en cuenta el juicio de expertos u otras áreas. ¿Cómo es la mejor manera de hacer esta identificación? Y nos pregunta si en su aplicativo la materialización de los eventos van cambiando la medición de los riesgos. Bueno, la identificación de los riesgos se puede realizar obviamente a través de juicios de expertos. Las metodologías de riesgos operativos o la que mencionaba pues anteriormente, se pueden hacer la identificación, hacer la priorización de esos riesgos en caso pues de que los procesos los puedan identificar. Cada dueño de proceso también puede identificar sus propios riesgos, ya sea también riesgos de cumplimiento. Y en cuanto al tema de la materialización, nuestra herramienta como tal emite una serie de alertamiento por eventos que se hayan materializado y el aplicativo lo que hace es brindar una nueva calificación vía alertamiento dentro de nuestro aplicativo para que tú sepas que dependiendo de los riesgos que se han materializado y según los eventos que se han documentado, el riesgo debería tener otra calificación, dado el caso que no cumpla con algunos criterios. Pero eso lo hace de manera como alertas, no es automático dentro de la herramienta. Ya ustedes tendrán que validar si realmente esos eventos que se han ido materializando, si se deba quedar con esa calificación según lo que la herramienta diga, según los eventos que se han materializado en esta parte. Listo, Fernando. El señor aquí Camilo Macías nos pregunta que si, dado el caso de que se incumpla con la norma, se pueden establecer planes de acción dentro de la herramienta y que si genera alertas automáticas. Sí, el aplicativo nos permite relacionar diferentes planes de acción o crear diferentes planes de acción cuando un riesgo se haya materializado por temas de incumplimiento o por algún evento de cumplimiento normativo que se haya materializado. Entonces voy a tener la posibilidad de documentar cuáles serían esos planes dentro de la herramienta. Y me recuerdas la última parte de la última pregunta. Si es posible enviar alertas automáticas. Ok, y sí, obviamente, pues el aplicativo dentro de ese módulo de planes de acción o planes de mejoramiento, también va a ser ese tipo de notificaciones, ¿no? Que cuáles son las actividades próximas a vencer, quiénes son los responsables, cuando se cumple una actividad o se cumple con un seguimiento, la misma herramienta alerte a la persona encargada de velar por ese plan si ya se documentó correctamente esa actividad y dar por cerrada como tal esas actividades. Listo. Y por último, el señor José Dionisio Durán nos dice, dentro de la estructura, ¿dónde debería estar el oficial de cumplimiento y su dependencia? Saludos desde La Paz, Bolivia. Básicamente debería estar debajo de la dirección general. Siempre lo que hemos querido involucrar es que esta área esté en constante comunicación con las directivas pues, de las altas gerencias o las direcciones pues, principales. En esa parte debería estar la parte de cumplimiento normativo. Listo, Fernando, muchas gracias. Te cuento que no tenemos más preguntas.
Entonces, bueno, agradecemos a todos su participación en este webinar. Listo, Fernando, no sé si tengas algo más por decir. No, muchas gracias pues Alejandra por el acompañamiento de las personas y nada, como dijiste tú, también invitarlos a todos los webinars que nosotros mensualmente brindamos y que sigan acompañándonos en esta comunidad, que la idea es poderles brindar y dar un poquito más de conocimientos de todo lo que tiene que ver con el mundo del GDC, del tema de los riesgos, entre otras cosas. Muchas gracias a todos ustedes por la participación y que tengan una feliz tarde. Así es. Gracias a todos por su participación. Igual si quieren conocer más de nuestros aplicativos, los invitamos a que nos contacten por medio de nuestra página web o los datos de contacto que ya tienen de nosotros. Entonces, nos vemos en una próxima sesión. Que tengan un excelente día, que estén muy bien. Hasta luego.